Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos. Hoy nos acompaña el general en retiro José Francisco Forero, un hombre maravilloso que además de eso lideró grandes misiones, nos cuidó desde los cielos y duró más de 3 décadas en la Fuerza Aérea Colombiana. Mi general, buenos días. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por esas palabras tan llenadoras para un hombre que le ha servido a Colombia durante toda su vida. Mi general, 35 años en la Fuerza Aérea, 11.000 horas de vuelo. ¿Por qué? Cuéntenos usted, ¿por qué le interesó la Fuerza Aérea? Y además de eso, ¿qué lo incentivó? ¿Por qué quiso entrar a una de las fuerzas más importantes de seguridad de nuestro país? Bueno, mi padre era un oficial del Ejército Nacional, del Arma de Artillería. Nací y Yo, crecí en yo, el yo le ambiente quiero decir militar. que yo soy sexto contingente del 97 de artillería, del Bueno, glorioso Batallón San Mateo de Pereira. felicitaciones. Eso nos incluye ahí, es un tema que tenemos ahí con su padre. Felicitaciones y me agrada mucho que usted haya tenido la oportunidad de prestar el servicio militar como soldado regular, porque eso le enseña a uno no solamente a amar su familia, sino a conocer un poco más la patria, los valores patrios y el porqué y la razón de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional en cuanto al contexto de seguridad y al servicio que se le da al pueblo colombiano. Entonces, como te decía, pues nací y crecí en un cuartel, en los cuarteles, y en esa época realmente las operaciones militares que se hacían eran limitadas precisamente por los recursos que se tenían limitados, pero siempre me encantó volar, pero me encantaba la vida militar. Y ese espacio se llamaba Fuerza Aérea Colombiana en esa época. Cada vez que aeronaves aterrizaban en los batallones, yo iba y miraba las aeronaves, eh, eh, me identificaba y veía como un, un- un reflejo en los pilotos, en los técnicos, en la gente que se bajaba de estas aeronaves. Y tuve la oportunidad también más de una vez de subirme siendo niño a estas aeronaves y obviamente eso genera sueños. Soy un hombre afortunado en la vida porque lo que soñé de niño lo pude realizar. Eh, a los 15 años entro a la Escuela Militar de Cadetes a darle gusto a mi papá de entrar al ejército, pero me gustaba también. Y hice mis 2 años en el ejército, pero siempre en mi corazón y en mi deseo estaba entrar a la Fuerza Aérea Colombiana y hacer mi carrera como oficial. Quería ser piloto. Entonces, hay algo de desconocimiento en uno también en la vida, porque no todos los que ingresamos a la Escuela Militar de Aviación terminamos siendo oficiales pilotos. Hay otra serie de especialidades que son tan importantes como volar, como ser piloto en la fuerza, que pues obviamente yo las desconocía, Ujú. porque pues, hace parte de lo que sucede. Hoy, por ejemplo, hay más oportunidades por la tecnología que uno puede buscar por internet, que uno puede eh, entender un poco mejor las cosas, pero pues la época era esa. Es muy riguroso el entrenamiento para ser piloto, para entrar a la Fuerza Aérea. Cuéntanos un poco cómo tiene que ser ese entrenamiento. En esa época y a hoy, yo me siento orgulloso de los hombres y mujeres que pertenecemos a la Fuerza Aérea Colombiana, porque los que entramos a la Fuerza Aérea, hoy Fuerza Aeroespacial Colombiana, nos ganamos ese puesto. Es del rigor, de la conciencia y de un seguimiento no solamente en su parte personal, en su parte intelectual, en su parte física, sino de la sapiencia del comandante del momento para escoger esos oficiales y esos alumnos, bien sea para la Escuela de Formación de Oficiales o la Escuela de Formación de Suboficiales, para que le sirvan después al país. Yo recuerdo, mi general, cuando yo era soldado, que lo primero que le decían a uno era que el entrenamiento tenía que ser tan fuerte que la guerra fuera un descanso. ¿Tú sientes que
el entrenamiento tenía que ser así de fuerte para que todo fuera perfecto. Total. Y hablo de mi experiencia como cadete en la Escuela Militar y hablo de mi experiencia como cadete en la Escuela Militar de Aviación. Realmente eso se cumple, eso se da en todos los aspectos y cada vez va evolucionando más esa formación. Va evolucionando no solamente en la parte académica, sino en la parte formativa del oficial, de la integridad que debe haber en la formación, tanto en las escuelas de oficiales como en las escuelas de suboficiales. Y la razón es muy sencilla, es que el militar debe tomar decisiones acertadas bajo presión. Entonces, todo lo que se hace es bajo presión. Hay algo que nosotros no hemos querido entender en la sociedad colombiana. La disciplina es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad. Fundamental. Ya estoy llegando y vienen las 100. No, pues ese estoy llegando está ahí, ahí. Deme un minuto. No. O sea, la disciplina es para, en el momento, hacer las cosas que se deben hacer. Y esa formación la adquiere uno en las escuelas de formación. Mucho también, la educación es de la casa, la educación es de la familia, pero la formación que complementa esa educación se la dan en las escuelas. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser. Y obviamente hablo de mi experiencia como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, realmente el ADN que adquiere uno dentro de la fuerza es muy grande. La formación es profesional, en principios, en valores, pero sobre todo siempre en la conciencia del servicio hacia el pueblo colombiano. Siempre, siempre. Mi general, usted empieza en 1983 su carrera militar. ¿Cómo fueron esos primeros vuelos? ¿Los disfrutaba? ¿Cómo era enfrentarse a las misiones en el día a día? Simplemente no tengo un solo recuerdo malo. No tengo un solo recuerdo, o sea, no tengo un solo arrepentimiento en la vida de la profesión que escogí. Como militar, porque esa es mi profesión, que somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad, porque carreras liberales hay muchas, y sí, efectivamente fuimos a carreras liberales muchas. También en la Fuerza Aérea Colombiana usted se capacita paralelamente a su vida militar, a su carrera militar, a su profesión militar, en otro tipo de actividades de administración, de finanzas, de política, etcétera, etcétera. Pero empiezo mi carrera militar en el 81 cuando entro como cadete, me gradúo en el 83 como subteniente y empiezo en el Comando de Combate número 2 a conocer realmente ese desarrollo como piloto, como militar y como oficial. Eh, Soy afortunado, como le digo en la vida, mi Dios me ha cuidado y me ha querido mucho. Soy trasladado a la base de Barranquilla a los 8 meses o 6 meses de haberme graduado y en Barranquilla empiezo a volar como piloto de transporte en monomotores. En una época en que el narcotráfico hacía muchos estragos en el en la parte norte del país y nosotros prestábamos esas misiones de apoyo y hacíamos todo lo que era el soporte operacional que se requería en la parte norte de nuestro país. Después yo prácticamente me quedo como piloto de transporte, me trasladan para Melgar, en Melgar empiezo a desarrollar también la parte operacional, haciendo el apoyo a los pilotos de helicópteros en las diferentes zonas del país. En esa época todos los helicópteros estaban concentrados en la base aérea de Melgar, que en su momento se llamaba Comando Aéreo Comando Aéreo de Apoyo Táctico número 1. Uh-huh. Y teníamos helicópteros regados por todo el país. Entonces, a esas tripulaciones había que relevarlas cada 15 días, a esos helicópteros había que apoyarlos de manera permanente. Ahí me vuelvo
y cumplo mi primer sueño de ser piloto de DC-3, de nuestro legendario C-47, que era uno de mis sueños, volar ese avión. En el año 87 llegan los fantasmas. Cuéntenos un poco de ese avión, porque todavía ahí lo están volando. Imagínese un avión tan viejo. Pero para mí, es uno de los hitos del desarrollo aeronáutico que a hoy todavía persiste. Es un avión de medidas perfectas aerodinámicas. Es un avión que realmente requiere, precisamente porque era eso, piloto. Ahí no hay nada electrónico. Todo es manual mecánico. No tiene una sola computadora. O sea, lo máximo que podían uno en esa época llevar era el reloj digital. Pare de contar. Tengo una experiencia, no me tocó a mí, pero sí a un compañero, un gran amigo, el coronel Gutiérrez, en esa época capitán. Él le puso o voló el primer DC-3 de la Fuerza Aérea que tuvo GPS. Y me decía, es otro avión. Es otro avión. Porque en esa época, a pesar de que habían unas limitadas radioayudas, sobre todo en el oriente de Colombia, que es un avión que voló mucho para desarrollar este país en el oriente y en el sur, pues uno iba navegando a la estima, pero es que el viento golpea mucho, entonces usted tiene que estar corrigiendo. La meteorología en la selva es demasiado dinámica y cambiante por la evaporación, porque estamos en la zona tropical. Obviamente no es tan fácil hacer esas predicciones, y entonces uno conocía los ríos, conocía muy bien las características de los pueblos para saber por dónde iba, etcétera, etcétera. Y cuando le ponen el GPS, usted simplemente sigue ese GPS y llega al punto. Menos tiempo, ahorro de combustible. O sea, él decía, esto es otro avión. El DC-3, realmente Colombia le debe muchísimo a ese avión en el desarrollo de sus comunidades. Comunidades que primero conocieron el DC-3 o conocieron un avión que conocer un carro, el tren, cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Y este avión, por sus características, pistas no preparadas, pero en condiciones bastante difíciles de entender hoy, cuando más de una vez aterrizábamos en un potrero y se va a meter ahí, sí, tranquilo, uno pasaba, miraba, verificaba que pues él ya no es, tiene esa particularidad que también no solamente lo usamos nosotros, sino los narcotraficantes usaban esas mismas sabanas para hacer sus diabluras. Pero realmente este avión es un avión excepcional. Carga, pasajeros, pasajeros y carga, animales, todo lo que usted se haya podido imaginar, se llevó y se trajo en un DC-3. Solamente miremos las películas de la Segunda Guerra Mundial para darnos cuenta, los videos del momento, todo lo que transportaban en esta aeronave y en las condiciones en que se transportaba esta aeronave. Una aeronave que hasta para volar en mal tiempo era un avión diseñado para volar sin radar. Imagínate, Entonces qué uno entraba maravilla. en condiciones de mal tiempo, así claro, asegúrese bien porque brincaba, o sea, es de estos caballos locos, no era nada para lo que uno podía sentir en esta aeronave. Tú fuiste eh, comandante de escuadrilla, de escuadrón, de grupo, y fuiste segundo comandante de 3 unidades aéreas berraquísimas. ¿Cuál fue esa responsabilidad que dijiste, "Uy, realmente me pesó en su momento y a la cual te viste enfrentado"? Yo creo que nosotros nos preparamos para poder enfrentar todas ese tipo de responsabilidades de peso. Y empieza uno, desde el momento en que entra a la institución, a darse cuenta de la responsabilidad tan grande, porque es que nosotros comandamos hombres. Y los hombres son mentes. O sea, son personas que piensan, que usted tiene que pensar no solamente en la misión que debe cumplir con él, o que él debe cumplir, sino también en su crecimiento como persona, como profesional y en lo que le tiene que aportar a la fuerza. Entonces, como tú dices, empezamos siendo comandantes de escuadrillas, que son organizaciones muy pequeñas,
pero que tienen misiones fundamentales para que después aporten al escuadrón, el escuadrón al grupo y el grupo al comando aéreo. Esto se viene dando desde que usted se gradúa. O sea, usted se enfrenta a esas responsabilidades desde el mismo momento en que el presidente de la República le entrega a usted el decreto presidencial diciéndole, usted hoy le entrego la responsabilidad y el uso de las armas del Estado. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el uso de las armas que están en el aire. La Fuerza Aérea, la Fuerza Aeroespacial Colombiana hoy es la única que puede hacer el uso de la fuerza desde el aire. Los helicópteros de las fuerzas militares tienen armamento, pero para su defensa. Pero la única que puede hacer ataques desde el aire para salvaguardar nuestra integridad es la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Entonces es una responsabilidad que uno va conociendo y se va preparando para poder tener estas... Con eso que acabas de decir, mi general, ¿cómo entonces uno puede tener una buena estrategia de salvaguardar desde el cielo o el aire a Colombia sin perder de vista la tierra? Porque ahí digamos que tiene uno que conectar muy bien todo el accionar. Las operaciones aéreas son rigurosamente planeadas. Nosotros tenemos dos tipos de operaciones, una que se llaman apoyos aéreos y otras que son operaciones aéreas. Ataques aéreos, perdón. ¿Por qué? El apoyo es cuando usted está en una situación difícil en tierra y pide que lo apoyen para poder salvaguardar sus hombres y tener un espacio de un resultado operacional. Entonces, el apoyo, yo llego y le pregunto, ¿dónde está el enemigo? Y usted asume la responsabilidad de dónde yo voy a usar las armas. Pero yo soy el que hago el uso de las armas. Cuando son estas operaciones, son rigurosamente planeadas, rigurosamente organizadas, dentro de todos los protocolos que se tienen para poder dar la salida a una operación. Y tú me preguntabas cuáles son los momentos más difíciles. Los momentos más difíciles son la toma de decisiones para el uso de las armas en una operación militar. Porque usted tiene que analizar todo el espacio, todo el espectro y todas las condiciones que se dan. Vuelvo y le repito, nosotros estamos entrenados y capacitados para hacerlo. Y por eso cada uno de los hombres y mujeres que van a cumplir estas misiones tienen la certeza de que van con la legitimidad que le da el Estado para hacer uso de esas armas. Es más, en casi todas estas operaciones tenemos un registro fílmico de lo que vamos a encontrar. De hoy las aeronaves tienen esa capacidad de hacer toda la trayectoria, todo el track y toda la filmación de lo que se hace. Y por eso tengo la tranquilidad de que hoy el actuar de la Fuerza Aérea Colombiana en el desarrollo de estos 60 años es transparente, es legal y tiene todo el respaldo de la institucionalidad del Estado en este actuar. Entonces, mi general, hay que volver a bombardear en Colombia a los grupos al margen de la ley y a todos estos personajes que tienen, o al bandidaje que nos tiene en este momento cooptado el país. Porque uno por donde camina, mi general, encuentra que la gente está extorsionada, que volvieron los secuestros. Imagínese hoy la extorsión de nuestros informales. Entonces usted encuentra que a las personas, por ejemplo, los que venden tinto o las personas que venden frito, las están extorsionando, pagando el señor que vende tintos 1.000 pesos diarios. Y unas condiciones muy complejas en el país, y además haga que hagan el pagadiario o el gota a gota, pues se encuentran agotados, agobiados. Y estos grupos al margen de la ley hoy están en unas condiciones pues de holgura y de tránsito sin ningún problema por el país, fortaleciéndose. ¿Usted cree, mi general, que entonces debemos volver a los bombardeos, que debe volver la fumigación en el país contra el narcotráfico y pues todos estos cultivos ilícitos?
no solamente debemos continuar haciéndolo, porque no es volver. La actividad se está cumpliendo con la restricción que ya le dije del presidente de la República. Es una restricción del presidente. No está en ninguno de los protocolos de derecho internacional, precisamente porque la definición de combatiente que el ministro de la Defensa en varias oportunidades, el señor ministro, ha dicho cuál es esa definición, porque desafortunadamente, y como lo dije yo antes, ¿cuál niño? ¿Cuáles menores? Un menor de 17 años, 11 meses, 28 días, que lleva 5 o 6 años en la organización, es un delincuente con con todos los honores. Entonces, eso no es, esa o sea, no es ninguna restricción. Los ataques aéreos son los únicos que desbalanzan o hacen el desbalance en esa estrategia que hay en la dimensión en la Tierra. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de tener la tercera dimensión, poder observar desde el aire. Esa es la razón por la cual estos delincuentes han cogido la ventaja en el uso de los drones comerciales para hacerle daño a nuestras fuerzas de seguridad, bien sea a la policía o bien sea a las fuerzas militares. Y a la población civil, porque también pues, o sea, son artefactos no elaborados para la guerra, sino elaborados para otro tipo de actividades deportivas y demás, pero que pues obviamente ellos lo han aprovechado. Pero Entonces, entonces, mi general, ¿sí consideras que hay que seguir bombardeando todos sus campamentos y sus sitios? Hay que seguirlo haciendo. Y con lo otro que acabas de decir, que es muy importante, ¿qué acciones se deberían tener cuando ya existen todos los medios tecnológicos para inhibir el accionar de estos drones que están utilizando para bombardear en el sur del país a nuestras fuerzas militares y de policía y a nuestra comunidad? ¿Cómo consideras que debemos nosotros actuar en ese sentido? bueno, primero que todo, aquí, y ya tú lo habías mencionado, el tema jurídico es muy importante. El respaldo del gobierno es muy importante, cosa que en este gobierno no hemos tenido. De palabra. Es que cuando usted sale a, discúlpeme si la expresión es correcta, vociferar, no apunten los fusiles del Estado contra la población. Tiene toda la razón el presidente, y la frase lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Pero es que cuando ese connacional está haciéndole daño a la población, está en contra de los bienes y la honra de la población, pues se vuelve un delincuente y nosotros tenemos que atacar a esos delincuentes. Esa es la misión constitucional de las fuerzas militares, es el respaldo que el pueblo colombiano le ha entregado a esos hombres y mujeres que están en las fuerzas militares y en la Policía Nacional para que actúen en defensa de ellos. Sí, son colombianos también, pero que se volvieron malos colombianos, hoy bien llamados narcoterroristas, porque viven del narcotráfico y aterrorizan a la población. Son muy pocos los que están con ellos. En el último dato sale que somos más o menos 52 millones de colombianos y no creería yo que estos delincuentes pasen de 25.000. No creería yo en armas. O sea, ¿qué porcentaje es? Mínimo. Y entonces el resto, claro, un arma asusta. Y un arma delincuencial asusta. Y un arma terrorista asusta más. Porque nosotros tenemos las armas del Estado, pero aquí en ninguna parte vamos a aterrorizar. Vamos a hacer la presencia. Y vamos a hacer el control. Y obviamente donde hay presencia y hay control, pues tienen que haber normas. Eso se llama la disciplina que le decía yo que no tenemos. Y entonces eso es lo que asusta supuestamente a algunos pobladores colombianos en los territorios. Pero nosotros no llegamos ni a hacerle mal a nadie, por el contrario, llegamos a hacer ese control y a esa posible desarrollo de la institucionalidad del país en esos sitios. Por eso, mi general, pero entonces, para uno ver una solución en este momento en materia de seguridad del país, cuando nos están a nosotros bombardeando
en el Pacífico colombiano, en el Valle del Cauca, a 15 minutos en Jamundí, de la capital del Valle del Cauca, que es Cali. Usted encuentra también que en el Cauca lo hacen, encuentra esa situación tan difícil de narcotráfico en el Cauca y en Nariño, encuentra usted que hacia el norte de Antioquia, encuentra también en la costa colombiana. ¿Qué hacer realmente? ¿Cómo poder nosotros retomar todo un esquema de seguridad para brindarle además a los más de 52 millones de colombianos que somos una seguridad real? Porque cuando uno recorre el país encuentra ese llamado de toda la gente, desde el estrato más bajo hasta el más alto, en el cual están desesperados, ahogados en este momento en materia de seguridad, porque se sienten inseguros, se sienten ahogados, atemorizados por estos grupos al margen de la ley. Uno encuentra que el ELN, las disidencias de las FARC, siguen citando a los ganaderos, a los campesinos, a quitarles sus recursos, a extorsionarlos el día de hoy, pero digamos que no vemos tecnología por parte de las fuerzas militares para frenar completamente el ataque con estos drones. Ya se conoce, usted puede entrar a Google o a cualquier plataforma y encuentra cómo venden inhibidores para el accionar de cualquier dron o cualquiera de estos elementos. Y pues en el siglo XXI uno se aterra de ver que esto, con los recursos que hay, no los adquiere la fuerza pública. Yo sí le quiero preguntar a usted, mi general. Yo, como se lo dije, fui soldado del 6º contingente del 97 del batallón de artillería de Pereira. A mí me parece muy sencilla la ecuación, y es: fortalezca la fuerza pública, llame de una vez a la primera línea de reserva de seguridad del país. Yo hago parte de esa primera línea hasta el 2030, pero se lo digo con tranquilidad también. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos generando condiciones de seguridad jurídica para nuestros militares y policías? Es que lo que nos está pasando es muy delicado. Yo no sé si usted se acuerda de las guerras púnicas, en donde era Cartago contra Roma, y lo que le hacían los cartaginenses a sus generales era que los investigaban, los vapuleaban, los maltrataban, y hacía todo lo contrario Roma. Roma lo que hacía era que los vitoreaba, les hacía honores, les hacía calles de honor, y eso terminó haciendo que Roma le ganara a Cartago, porque la moral de su fuerza pues era mucho mayor la de Roma que contra la de Cartago. Y es lo que estoy viendo y estamos viendo nosotros en Colombia que está pasando con nuestros militares y policía. Entonces, hoy no solamente los tenemos desmoralizados, desmotivados, los tenemos con las manos, digamos, atadas, sino que tenemos un tema más preocupante, y es que hoy hay planes pistola en donde ellos se vuelven el blanco de estos grupos al margen de la ley. Pareciera no pasar nada. Todo lo que has dicho es una realidad, y hoy no hay un solo colombiano que no piense así. Nosotros mismos nos generamos nuestra moral, porque tenemos la convicción de lo que somos, de lo que sabemos hacer y del cumplimiento de la misión. Yo no veo que la gente esté, que los integrantes de las fuerzas militares y de la policía estén desmoralizados. Puede haber algo de desmotivación, pero no desmoralización. Esa es la primera que le quiero decir. Desafortunadamente, este gobierno, como gobierno, no le estoy hablando de las fuerzas militares ni de la policía, sino de este gobierno, como gobierno, no tiene ese concepto del romano de poder darle, yo lo llamo la palmadita en la espalda, digamos, que no sea halagarlos y ponerles el tapero, no, darles la palmadita en la espalda. Teníamos un ministro que desconfiaba de sus generales, que trabajaba de manera soterrada en una inteligencia para ver qué estaban haciendo cada uno, o haciendo lo que nosotros llamamos la contrainteligencia, pero una contrainteligencia sucia. Y eso obviamente preocupa, no desmotiva, no desmoraliza, pero sí preocupa.
porque es que en el actuar, para usted que no tiene toda la información de lo que se está haciendo, puede que se esté actuando de manera incorrecta. Y cuando usted va y verifica, no había tanto, pero él es el conductor político. Y en esa conducción política, dado nuestra estructura, él puede tomar decisiones que afectan de manera directa a una persona que pertenezca a la fuerza pública hoy en Colombia. Entonces, usted me pregunta qué hacer. Yo le puedo garantizar que hoy las fuerzas militares y la Policía Nacional están actuando, están haciendo. Pero cuando usted le ha dado el espacio a los delincuentes, el espacio al enemigo para que crezca, se fortalezca, tome la iniciativa, no es fácil volver a contrarrestar. Hoy estamos más o menos unos 20 o 25 años atrás de lo que se pudo trabajar, de la cantidad de gente que quedó mutilada, muerta, viudas, huérfanos, para poder restablecer un poco la seguridad. La política es fundamental porque la política genera las condiciones de seguridad. La seguridad tiene varias aristas. Una de esas aristas es la sensación. Y nosotros nos sentimos seguros cuando empezamos a actuar, cuando las fuerzas militares y la policía empezó a actuar de manera decidida. Y aquí hay varias cosas que hay que reconocer en gobiernos anteriores. El gobierno de Pastrana tuvo la facultad o tuvo la osadía de lanzar su política al exterior y poder ver que el mundo no eran, las FARC no eran en el mundo los Robin Hood que ellos decían ser a través de su canciller que fue de baja ya en Angosturas, en Ecuador, sino que eran unos delincuentes, terroristas, asesinos, secuestradores, o sea, que cometían todo tipo de delitos y desmanes, y obviamente se genera, se consolida la estrategia del Plan Colombia, que obviamente llegan esos recursos durante el gobierno del presidente Uribe, que con su política de seguridad democrática se desarrollan una serie de operaciones y se da la sensación y la confianza para actuar. Es que a nosotros se nos olvidan muchas cositas que han pasado en este país. Nosotros pasamos de tener una guerrilla que atemorizaba a la población y recibía unos recursos, a tener una guerrilla que se volvió primero cuidadora de cultivos, después productora en esos cultivos y por último se formó el cartel de las FARC. O sea, recibían dinero a baldados diario. Entonces tenían todos los recursos y por eso pudieron reclutar y llegar a tener este número de hombres, este armamento y comprar muchas conciencias en el país. Operaciones grandes, definitivas, que hubieran sido o que le hubieran evitado al país mucho dolor, como por ejemplo la Operación Colombia en diciembre del 90, vendida por un sacerdote, amigo de ellos, que dio la información cuando ya la operación iba a salir, y así sucesivamente muchas otras que podemos hablar. Después se vienen las operaciones en masa de las FARC hacia los puntos de control que tenía nuestro Ejército Nacional. La primera de ellas fue Las Delicias, que la verdad en Las Delicias la atrocidad del actuar de estos hombres fue muy grande. Yo era soldado en el 98 y recuerdo la toma brutal de Patascoy, Claro. las de Las Delicias, cómo entraban y cómo masacraban a nuestra gente. Era impresionante y no les importaba la población civil, tampoco les importa en este momento. Y digamos, mi general, excúseme, yo vuelvo y le pregunto, porque es que ya estamos en otro mundo, este es el siglo XXI, 25 años después ya hay muchas otras cosas, muchos mecanismos, muchas herramientas, en donde hoy usted puede tener drones teledirigidos que bombardeen, pero a la vez con una precisión enorme, y usted tiene la capacidad también de hacer patrullajes con drones, con cámaras térmicas, con cámaras de rayos X. Usted puede adicionalmente tener la capacidad de tener, para que no haya abuso, digamos, por parte de la fuerza, de que se grabe cada segundo de la misión, y también los hombres en campo
pues si usted lo ve en el ejército de los Estados Unidos, el ejército chino, ellos tienen sus cámaras permanentemente en el casco y todo. Si usted desenfunda el arma o hace un disparo, se graba en los segundos permanentemente lo que usted está haciendo. Entonces, ¿por qué nosotros no adquirimos esa tecnología? ¿Por qué nosotros no tenemos con evidencia, digamos, esas herramientas tan importantes para el actuar y que después no terminen diciendo, digamos, que el soldado o que el militar actuó mal, porque todo queda ahí grabado? Y que, como lo decíamos anteriormente, pues usted tenga la seguridad jurídica de que usted va a ir a un tribunal de justicia penal en donde las personas son especializadas para el tema y van a revisar punto por punto si el militar hizo las cosas de acuerdo a la norma o no, y no, digamos, lo ponemos como los cartaginenses a los generales que los vapulean y los vuelven una nada y los terminan pues crucificando a nivel nacional en ese sentido. Mucho de lo que tú has nombrado son capacidades que las fuerzas militares y la policía tienen, han adquirido, pero dije la palabra correcta, las capacidades. Esas capacidades hay que mantenerlas y esas capacidades hay que actualizarlas. Actualizar requiere dos elementos, dinero y tiempo, y ninguno de los dos tenemos. Aeronaves con esas capacidades que tú dices para poder llegar, mira, no drones, sino aeronaves. Drones que también compramos y que hoy ya están otra vez empezando a respirar, a darles, porque o sea, se les hizo ese mantenimiento, se les hizo esa actualización de lo que tiene la Fuerza Aeroespacial. Nosotros tenemos drones tácticos, operacionales y estratégicos. Pero vuelvo al tema económico. Hoy, para nadie es un secreto que el país tiene un problema serio de finanzas, que también recibíamos un apoyo del gobierno americano que se ha reducido ese apoyo. Y por último, que no es menos importante, pero igual de preocupante, es que el envejecimiento del equipamiento militar y policial es muy preocupante para poder salvaguardar la seguridad y la defensa del país. Llevamos más de 15 años con una necesidad imperiosa del cambio de los aviones estratégicos para la defensa y la seguridad de la nación. Pero detrás de ellos viene hablo desde la parte aérea, esas aeronaves que han venido envejeciendo. Los UH-60 ya son helicópteros que tienen, los primeros llegaron en el 88 al país. En 1988. ¿Qué piensa de eso, mi general? Porque entonces salen en las noticias que se caen esos helicópteros por falta de mantenimiento, algunos de ellos. Salen también en las noticias diciendo que ya los CAFIR tienen que salir de operación, y vemos cómo hay narrativas de gente que empieza a decir pero ¿cómo van entonces a invertir en unos aviones? Lo veíamos en el gobierno anterior, en el gobierno de Duque, eso, mejor dicho, le daban varilla todo el día por eso. Y hay otras voces también que dicen que para qué van a invertir hoy en aviones como los CAFIR o los F-16 o ahora los aviones Gripen. Los Gripen europeos, si no es importante la seguridad nacional para un país, preguntaría yo, mi general. Y lo otro que le pregunto en ese sentido es, la Contraloría General de la República, a la que yo lideré hasta hace 2 años y medio, efectivamente hizo un estudio sobre la problemática del envejecimiento de las capacidades de las fuerzas militares. En ese momento se necesitaban 4.8 billones de pesos para ponerlas al día. Hoy, para actualizarlas, usted necesita alrededor de 10.5 billones de pesos. Mi pregunta va sobre ese tema, mi general. ¿Qué tanto es importante tener esas capacidades actualizadas? ¿Por qué es tan importante la seguridad nacional? ¿En cuánto tiempo un vecino nuestro puede acabar con el país si no tenemos nosotros esas capacidades listas para enfrentar a un vecino
que se enloquezca algún día o a estos grupos al margen de la ley que también tienen capacidades estratégicas y nos pueden hacer mucho daño? Es total. Es una ecuación muy sencilla. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay desarrollo. Y sin desarrollo no hay prosperidad. Así de fácil. Entonces, ¿cuál es el común denominador? La seguridad. Si yo no tengo con qué defender mi país, pues fácilmente soy vulnerable. Si yo no tengo con qué defender mi población, no va a poder producir para que el país sea próspero y mañana tengamos un mejor futuro. O sea, la ecuación es muy sencilla. Entonces, si no invertimos en seguridad, si los colombianos no somos conscientes que es necesario invertir en seguridad, pues no vamos para ninguna parte. Pero pues obviamente, la narrativa es muy sencilla porque es que en Bogotá, ¿cuál es la preocupación? El celular. Me robaron el celular, me atracaron. O sea, es mínimo para el que vive realmente el problema de seguridad que está en los campos y en las poblaciones, no en las grandes ciudades. A él es el que la extorsión es más grande, a él es el que lo intimidan de manera permanente. Hay que preguntarle a esas personas que viven en esas poblaciones que estos narcoterroristas permanentemente están intimidando, para escuchar realmente el sentimiento de esas personas, de esos colombianos que viven, como decimos coloquialmente, con el credo en la boca, porque o se toma la población o llegan a que usted me tiene que hacer las cosas que yo diga, y si tengo con qué le doy, y si no, de malas, pero usted me tiene que hacer las cosas. Ojo, porque es que ese es un tema bien complicado. Entonces, por eso aquí vemos tanto apoyador a estas políticas de que sí, ¿no? ¿Cómo vamos a invertir en seguridad si es que no hay en educación, no hay en salud, no hay... O sea, nunca va a haber si no hay seguridad. Porque si no hay seguridad, vuelvo y le repito, no se invierte. Entonces, mucha de la gente de nuestro país que tiene recursos, que estaba produciendo en nuestro país, su excedente está en otro lado, produciendo en otro país, dándole progreso a otro país. Aquí se quedó lo que hay. Pero donde usted no invierte en lo que hay, pues obviamente la producción tampoco va a ser mejor. O ya se fueron ellos mismos del O país. también sacaron todo su capital y pues es un Pero tema. también, mi general, ya hay tecnología y hay capacidades para acabar con ese ladrón del celular. Si uno va, por ejemplo, a países como la China, usted ve en cada una de sus ciudades cobertura del 100% de las cuadras y cada uno de sus calles, 180 grados. Inteligencia artificial, reconocimiento facial, tienen sensores hasta de sonido. Si usted saca un arma, tiene la alerta rápida a la cámara y a todo el sistema de seguridad. Si hace un disparo, el sensor de sonido. Si hay una explosión, para actuar rápidamente. Y lo mismo, si hay una persona que le rapa a usted el celular o que se lo quita o le quita o lo roba de alguna manera o le pega, también aparece eso dentro del algoritmo de la inteligencia artificial y como ya tiene reconocimiento facial, pues coge al bandido rápidamente. Londres también en eso es supremamente eficiente. Entonces yo lo que creo es que aquí nosotros no nos hemos dado a la tarea es de invertir en esas capacidades que tanto se necesita. Colombia tiene alrededor de 25.000 cámaras de seguridad, de estas de vigilancia. Y mi general, con preocupación uno ve que el 48%, o sea, 12.000, por falta de mantenimiento, por además otros factores, encuentra usted que están dañadas. Entonces aquí tenemos que tener una concepción completamente diferente y tener la capacidad es de no ir a lo pequeñito, sino tener la cobertura completa. Y en esto hay recursos. Y yo le quiero hacer una reflexión de excontralor. Y es que si hoy el presupuesto es de 511 billones de pesos, ¿cómo no alcanza cuando hace 2 años y medio el presupuesto era de 350 billones? Hoy son alrededor de 200 billones de pesos más.
En esos 200 billones de pesos más, cuando usted ve, hace 2 años y medio se atendió una pandemia, llegaban los medicamentos, pero adicionalmente de eso usted vio cómo todas las personas que quisieron se vacunaron. Y adicionalmente de eso se ampliaron las unidades de cuidado intensivo. Yo lo que creo es que aquí necesitamos es buenos gerentes, personas que conozcan y que quieran madrugar a trabajar y trasnochar trabajando por nosotros. Pero eso de lo que usted habla, mi general, es fundamental, la disciplina. La disciplina y el cariño por el colombiano, ese amor que uno tiene que tener por el servicio y que los militares, de una u otra manera, yo que lo viví en carne propia, sé de esa mística. A mí me impresionaba también una frase que decía en el ejército y era, no hay cosas imposibles sino hombres incapaces. No sé si usted la recuerda, Sí, correcto. pero esa mística y ese grado de compromiso es lo que uno dice, pero por Dios, ¿cómo una cantidad de hombres con estas cualidades los estamos dejando tirados a nuestros militares y policías? Pero mira, o sea, yo aquí hago una reflexión más profunda y es, el compromiso está. Tú hablas del presupuesto, pero si el presupuesto no se destina para seguridad, sino para otras cosas, pues obviamente es un poco difícil. El respaldo de la población. ¿Quién no va a perder, o sea, quién va a respaldar algo que no está dando el resultado que usted necesita? Pero la gente empieza a buscar otras opciones. Y déjeme decirle que esas otras opciones pueden llegar a ser peores que la misma situación de hoy. Vimos hace 2 años, no, hace 1 año y medio, cómo algunos ganaderos empezaron a organizarse cuando se les dio la vía o se les dio la oportunidad de ir a invadir. Yo le digo, un momentico, o sea, usted puede tener mucha hambre, pero esto es mío, porque es que la propiedad hay que respetarla. Uh-huh. Eh, Vemos cómo realmente uno de los flagelos grandes de nuestro país es lo que se llama corrupción. Pero yo no lo veo tanto como corrupción. Ladrones. Simplemente ladrones. Porque es que, o sea, donde hay, ahí están. Donde hay recursos, ahí están listos para poderlos sacar al precio que sea y como sea. Y pues obviamente está circulando desde la semana pasada un árbol, como un árbol genealógico, con toda la estructura de gobierno, y es una vergüenza. Es una vergüenza para el país, es una vergüenza ante el mundo ver que estas personas que han dirigido las organizaciones o las entidades más importantes del país, donde está realmente el dinero, eh, están hoy cuestionadas, están hoy, como decimos en nuestro país, es que tienen derecho a la defensa. Sí, claro, pero es que cuando están los hechos, como dicen los hechos sobrevinientes, o sea, ¿cuál defensa? ¿Cuál defensa cuando está la persona que dice, sí, yo le entregué a usted el dinero, yo se lo llevé a tal parte, lo transportamos no sé cómo? O sea, desconozco cómo mueven esas cantidades de dinero, porque es que 3.000 millones pues no se llevan en una billetera, 1.000 millones tampoco. ¿Y a dónde fueron? ¿Y quién dio la orden? Esa pregunta la hacen todos los días allá en la JEP, cuando están inculpando una serie de militares y policías por el actuar. Y aquí hago un paréntesis. El que usó las armas del Estado para asesinar a la picota. Porque yo fui entrenado y formado para defender la Constitución, la ley y los colombianos, no para asesinar a nadie. Que en operaciones militares seguramente alguien ha perdido la vida. Estabas del otro lado de la sociedad, del bien. No, no puedo hacer más. Pero estas personas que vemos que han hecho este daño tan grande al país, que los hechos lo dejan ver
y pues obviamente seguimos siendo presuntos, ¿no? Porque es que la inocencia hay que tenerla clara. Pero siempre decimos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, tenemos que tener una legislación acorde a la necesidad. Entonces tú hablabas de lo que se ve en China, de lo que se ve en Inglaterra, de todas estas cosas grandiosas, pero el ladrón, miren, narcotraficante en China, pena de muerte. Ahí no hay un par de colombianos que no han hecho sino sacar, o sea, ¿para qué se puso a llevar coca para allá? ¿Para qué se puso de mula? Usted sabe lo que se expone cuando está haciendo eso. Pero aquí la policía hace esa actuación. Y vuelvo y te repito, nosotros tenemos muchísimos de esos equipamientos que tú estás diciendo. Pero ya se burlan de la autoridad, porque llegan a donde tienen que juzgarlos y ponerlos a buen recaudo. No, señor, se venció el término, el habeas corpus, presunto, cuando la evidencia está, la cámara lo vio, que fue el que robó, que fue el que hizo el acto delictivo, y no pasa nada. Entonces, ¿a quién se le vuelve el problema? Al funcionario público de seguridad y defensa del país, que son a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Entonces, no es que no se haga, y yo tengo un total convencimiento y un total respaldo a nuestras fuerzas militares. Como en todos, el único que no se equivoca es Dios. De resto, todos los que estamos aquí en la tierra, que con nuestros piecitos pisamos, nos podemos equivocar. Pero la equivocación tiene dolo y equivocación. Entonces, el que se equivoca con dolo va a la justicia y responda. Pero normalmente no hay ninguna equivocación. Ahora, al delincuente no hay que tratarlo con palmaditas en la espalda. No, el delincuente hay que tratarlo con la fuerza. Y la fuerza no es un disparo, ni mucho menos. La fuerza es la consolidación de todos esos actores del Estado que hacen que nosotros realmente podamos tener esa tranquilidad jurídica para poder actuar. Y cuando se actúa, que la legislación colombiana esté acorde a que ese delincuente, a ese bandido, se pueda resocializar. Si no se puede resocializar, pues obviamente algunas cosas diferentes podrán pasar. Por eso critican tanto hoy a Bukele. Por eso yo creo que el gobierno americano no quiso abrir otra vez su cárcel de Guantánamo, no solamente por la parte económica, sino también porque eso se ha venido generando en el mundo. Pero cuando usted al delincuente lo pone a caminar como debe ser, obviamente las cosas pueden funcionar. Y eso es lo que nos hace falta aquí. Que cuando las fuerzas de seguridad actúan y ponen a buen recaudo estos narcoterroristas, delincuentes, zampones, asesinos, se tomen las acciones que son y no como lo vemos de manera recurrente, porque es triste decirlo, pero hay personas con 15 y 20 entradas o 20 capturas que los vuelven a ver los policías en la calle. ¿Y cuál es el objetivo? Se convierten en objetivo militar. Y decías tú de lo que está pasando ahorita con el plan pistola. Las fuerzas militares y la policía no se amedrentaron. Eso no es cierto. La hora de la verdad, he escuchado un poco de eso, no es cierto. En ningún momento el ministro ha dado ninguna directriz de que la gente se esconda, que anden de... No, claro. Claro, hay que protegerse. Y para usted protegerse tiene que hacer una serie de estrategias y de hacer unos cambios en su rutina de vida para despistar al enemigo, como decimos. Pero eso no quiere decir que nos estemos escondiendo. Eso no quiere decir que nos estamos escondiendo. Es que hasta nosotros tenemos que cuidarnos. Como cualquiera de los colombianos que estamos aquí sentados, tenemos que cuidarnos. Porque si no, también uno es blanco de ellos. No solamente porque lo vayan a matar, sino porque le pueden hacer cualquier daño o a su integridad o a sus bienes. Mi general, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte qué le dirías tú a ese general hace 20 años. ¿Qué le dirías tú después de haber vivido lo que has vivido al día de hoy? Al general A ti, al general Forero. ¿Qué le diría yo? Que siga trabajando con ese amor y que siga mirando a sus subalternos con el corazón para que ellos puedan entregar el corazón también por el pueblo colombiano. Que sigan haciendo apegados a la norma como siempre se ha hecho, pero sobre todo pensando en el futuro no de él, sino del país.
Esa es lo que yo más le diría a ese general Forero que siempre tuvo la convicción de levantarse, amarrarse las botas y salir a las cosas bien, salir a hacer las cosas bien, como estoy seguro que los generales de hoy lo están haciendo. Estoy completamente seguro que se levantan a acertar y lo están haciendo. Lo que pasa es que el acierto en seguridad no se ve en el momento, sino en el tiempo. Y es necesario tener un respaldo, no solamente del pueblo colombiano, sino del gobierno que en ese momento esté dirigiendo el país. No se le olvide a los colombianos que las fuerzas militares y la Policía Nacional defienden la Constitución y la ley, lo defienden a usted, al colombiano, no al gobierno que esté sentado ahí. Claro, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares, pero no es el dueño de la Constitución y la ley. El dueño de la Constitución y la ley es el pueblo, y a él es el que defendemos y por él es el que trabajamos. Mi general, usted acaba de decir una cosa y antes de terminar nuestro episodio, pues yo no puedo dejar de preguntárselo. En los países europeos es el rey, por ejemplo en España o digamos hay en otros lados en donde es otro el jefe de las fuerzas militares. ¿Usted cree que Colombia hoy, a raíz de lo que estamos viviendo con este presidente, deberíamos cambiar esa estructura o esa arquitectura institucional y no debería esto depender de un presidente que es elegido para 4 años, sino que deberíamos tener la tranquilidad y la capacidad de que las fuerzas militares no tengan ninguna limitante para poder defender la seguridad de nuestros colombianos? Yo diría que no hay necesidad de cambiar, sino de hacer la política de seguridad y defensa nacional. Esa directriz debería existir. La hemos venido pidiendo. O sea, me fui de las fuerzas militares después de estar, yo entré el 5 de febrero de 1979 y me retiré en el 2019. Y no existió nunca esa política de seguridad y defensa nacional que es un derrotero, que no sigue un gobierno, sino es una política de Estado. Pongamos el que pongamos. Si hoy no generamos esa política, y seguramente los políticos por eso lo saben, no la generan. Entonces, si hoy no la generamos, vamos a seguir siendo o dando esos embates dependiendo de la corriente o el pensamiento del presidente que los colombianos decidan que esté dirigiendo el país. Es necesario que tengamos esa política de Estado para poder seguirla y poder desarrollar nuestras fuerzas militares. Pero en la situación actual y en la Constitución de hoy, como su nombre lo dice, él es el comandante en jefe de las fuerzas militares, pero no está por encima de lo que dice la Constitución y lo que le dice las leyes. Él puede sacar decretos, pero por encima está la ley y por encima de la ley está la Constitución. Bueno, importante también recordar que el presidente de la República puede darle la orden al jefe de las fuerzas militares o al comandante de las fuerzas militares para llamar a calificar servicios a cualquiera de nuestros generales. Yo, digamos que en ese sentido sí creo que la arquitectura institucional del país debe cambiar por la institucionalidad, por la tranquilidad de los colombianos. No podemos nosotros esperar a que llegue una persona con una ideología u otra. Esto tiene que tener la capacidad de tener visión de futuro y tranquilidad y equilibrio. Pero pues, mi general, yo le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy aquí en La Voz de Todos. Muy feliz por, la verdad, haber compartido con usted. Le agradezco mucho y sobre todo que este es un espacio en el cual todos los colombianos pues nos expresan qué es lo que ven, lo que está sucediendo y cómo podemos construir un mejor país. Muchas gracias, mi general. A ustedes, muchas gracias, muy amables, y tengan la plena seguridad y la confianza de que las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional siempre van a respaldar las decisiones que tome el pueblo colombiano.